Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 19 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias, 6 locales, 2 internacionales. Sobresalen en la programación el premio especial Fundación de Asunción a disputarse en sexto turno sobre la distancia de 2.000 metros y el premio especial 15 de agosto cerrará la jornada sobre 1.200 metros. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las hembras, handicap inferior, prueba especial, distancia 1.000 metros. La número 1 es Joya Gloriosa Alcides Coronel, 55 kilos. La número 2, Nina Express, Juan Román, 55 kilos. La número 3, Gran Julieta, Javier Portillo, 55 kilos. La número 4, Ventanera, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 5, Que Fantasía, Juan Figueredo, 55 kilos. La número 6, Luz de Nicanor, Santiago Cabrera, 55 kilos. Y la número 7, Perla Negra, César Mora, 55 kilos. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Están en la pista principal las competidoras de esta primera carrera. Prueba especial, handicap inferior en Brás. La número 1 es Joya Gloriosa, Alcides Coronel, 55 kilos. La número 2, Berlina Express, Juan Román, 55 kilos. La número 3, Gran Julieta, Javier Portillo, 55 kilos. La número 4, Ventanera,
Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 5, Qué Fantasía, Juan Figueredo, 55 kilos. La número 6, Luz de Nicanor, Santiago Cabrera, 55 kilos. Y la número 7, Perla Negra, con la conducción de César Mora, 55 kilos. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 al costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo desde el hipódromo de Asunción, donde vamos a disfrutar de una magnífica jornada hípica con 8 competencias y los premios especiales Fundación de Asunción y 15 de agosto, que se van a disputar en sexto y octavo turno respectivamente. Ya están en la pista principal los competidores, o las competidoras, mejor dicho, de esta primera carrera. Handicap inferior, una prueba especial. Allí vemos en pantallas a la número 2, Bernina Express, que irá con la monta de Juan Román. Es la enemiga de la revista Por una Cabeza. Allí vemos a la número 4, Ventanera, con la conducción de Arnaldo Portillo. También la número 1, Joya Gloriosa, con la monta de Alcides Coronel. En pantallas la número 6 también, Luz de Nicanor, con Santiago Cabrera. Allí está la número 1, Joya Gloriosa. Se la ve muy linda también a la zaina del Estud Santa Elena. Aquí vemos a la número 4, Ventanera. También detrás la número 3, Gran Julieta. La número 5, Qué Fantasía. Y en el fondo la número 7, Perla Negra. La candidata de la revista Por una Cabeza es la número 3, Gran Julieta, la hija de Gran Público y Marianela, que hace su estreno en esta temporada. Disputó 6 carreras en la temporada pasada. Tuvo 3 segundos puestos y un tercer lugar. No pudo conseguir la victoria. Sus mejores carreras fueron en 1000 y 800 metros, donde llegó segunda de secretísima virtual a tan solo cabeza. Luego segunda de Potí en 800 metros. Y luego tercera de Magic Queen y Guadanoc en 800 metros. Su última presentación fue el 21 de septiembre, donde llegó quinta de exclusiva y coronada estar en 800 metros. Tiene antecedentes suficientes para lograr la victoria en este discreto lote, en esta primera carrera. Será conducido por el líder de las estadísticas, Javier Portillo, y entrenado por Lilio Benítez, del Estud Las Rosas. Su enemiga es la número 2, Bernina Express, como habíamos mencionado anteriormente, una ejemplar de 4 años, hija de Store Embrujado, con 6 participaciones y un cuarto puesto. Es lo máximo que pudo rescatar. Allí la están viendo. Hoy se la ve realmente hermosa. Irá con la monta de Juan Román, uno de los jockeys que está ganando varias carreras domingo a domingo. Atraviesa un gran momento y hoy puede dar pelea con Bernina Express, la pupila del mago Carlos Alcaraz del Estud Kika. Como tercera opción está la número 1, Joya Gloriosa, con la monta de Alcides Coronel. Joya Gloriosa disputó solo 4 carreras. La hija de Alampur y I'm With You llegó segunda de Mi Pinga en el clásico Asociación de Criadores. Y también tiene un tercer puesto en el clásico Precoces, detrás de Magic Queen y Gran Julieta. En 34:40 se ganó esa carrera. Luego su última presentación fue el 31 de agosto, casi un año, donde llegó última de Magic Queen y What a Knock en 800 metros. Anduvo con algunas dolencias, por eso fue llevada al campo. Ahora volvió nuevamente. La sigue entrenando Hugo Carruega, pertenece al Estud Santa Elena y llegan condiciones como para estar dando pelea en esta competencia. También la número 5, Qué Fantasía, es otra de las que reaparece. Primera carrera en esta temporada. Su última presentación fue el 28 de diciembre, donde llegó última detrás de Exclusiva y I'm Special en 1000 metros. Su mejor performance fue el 5 de octubre del año pasado, donde llegó tercera de Muy Estratégica y Eternal Shanty a 8 cuerpos y un cuarto en esta misma distancia de 1000 metros. Hoy la correrá Juan Figueredo, pertenece al Stud Bombines, la hija de Courtier y Fantasía Americana, que busca dar la sorpresa
en esta primera carrera. Como verán, una carrera bastante, pero bastante abierta y pareja para todos los gustos. Arranca aquí la apuesta PIC 5 que garantiza hoy 8 millones de guaraníes. En instantes volvemos con la actualización de las apuestas y luego la largada de la primera carrera. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Informamos al público, hay un pequeño inconveniente con el sistema informático en el sector popular. Invitamos a todas las personas a pasar al sector social para realizar sus respectivas jugadas. Reiteramos a la gente del sector popular, invitamos cordialmente a pasar al sector social para realizar sus apuestas.
Le informamos al público apostador en esta primera carrera. Está en juego el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes por su garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes por su garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Ya restan algunos minutitos nada más para que se dispute ya la primera carrera de la jornada. Favorita es la número 3, Gran Julieta, conducida por Javier Portillo, la hija de Gran Público, y Marianela, que buscará tomar la punta y venirse de extremo a extremo. Su enemiga en las apuestas es la número 1, Joya Gloriosa, la hija de Alampur, con Alcides Coronel, que también reaparece luego de casi un año de inactividad. Y tercer jugada se encuentra la número 2, Bernina Express, la del Stud Kika, que entrena Carlos Alcaraz, que está muy linda de estado. Es la que está también bastante jugada en esta competencia. En instantes, la largada de la primera carrera. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Comienzan ya a colocarse las competidoras de esta primera carrera. La distancia es 1000 metros. Competencia bien pareja, donde finalmente quedó como favorita la número 3, Gran Julieta, seguida por la número 1, Joya Gloriosa. Tercer jugada la número 2, Bernina Express. Y en cuarto lugar, también bastante jugada, la número 5, Qué Fantasía. Se colocó ya la número 2. Lo propio era la número 4, Ventanera. Se coloca la número 5, Qué Fantasía. Campana de largada. Se coloca la número 3, Gran Julieta, y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino a la número 3, Gran Julieta. Le toma pequeña ventaja a la número 2, Bernina Express. Tercera se desempeña la número 1, Joya Gloriosa. En la cuarta ubicación ganaron terreno rápidamente. Lo hace la número 7, Perla Negra. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 3, Gran Julieta, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Perla Negra. Tercera expectante se desempeña la número 2, Bernina Express. En la cuarta colocación viene accionando la número 5, Qué Fantasía, más abierta. Lo viene haciendo la participante número 4, Ventanera. En la sexta ubicación, el 6, en la marcha el 1, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, Gran Julieta, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 2, Bernina Express. En la tercera colocación se desempeña la número 7, Perla Negra. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, Gran Julieta, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Bernina Express. Abierta en larga, atropellada. Lo viene haciendo la número 5, Qué Fantasía. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Por el centro de la pista domina la número 5, Qué Fantasía, y Juan Figueredo, la del Stu Bombines. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, tercero al 4. Cruzaron el disco. La número 5, Qué Fantasía, se lleva esta primera carrera. La del Stud Bombines, entrenada por Miguel Chaparro y presentada por Rubén Ramírez. Estupenda conducción de Juan Figueredo, y la hija de Curtier y Fantasía Americana consigue
su primera victoria en 8 salidas. Vino expectante en una quinta colocación al entrar a la recta final. La puntera Gran Julieta comenzó a mermar en su accionar y mientras que Juan Figueredo ponía a correr de firme a la hija de Curtier, que llegó con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3 Gran Julieta, llegando tercera la número 4 Ventanera. Será recibida por toda la gente del Stud Bombines, que están muy contentos con esta gran victoria de Qué Fantasía en el arranque de esta primera carrera. La segunda competencia será una prueba para caballos de la sexta categoría sobre 1000 metros la distancia.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 5, Qué Fantasía. Segunda la número 3, Gran Julieta. Tercera la número 4, Ventanera. Cuarta la número 6, Luz de Nicanor. Quinta la número 2, Bernina Express. Esta la número 7, Perla Negra. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos, 15 centésimas, ganada por 3 cuerpos, de la segunda a la tercera 2 cuerpos. Dividendos por ganador de la número 5, 18.000 guaraníes. La llave directa 5-3, 507.500 guaraníes. Trifecta 5-3-4, 200.000 guaraníes. Apuesta Pic 5 en su primer pase lo aceptaron 107 boletos, su valor 93.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. La número 7, Perla Negra. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 3, Gran Julieta, enseñando el camino. Gran Julieta enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Perla Negra. Tercera expectante se desempeña la número 2, Bernina Express. En la cuarta colocación viene accionando la número 5, Qué Fantasía, más abierta. Lo viene haciendo la participante número 4, Ventanera. Sexta ubicación en 6. En la marcha el 1 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, Gran Julieta, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 2, Bernina Express. En la tercera colocación se desempeña la número 7, Perla Negra. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, Gran Julieta, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Bernina Express. Abierta en larga, atropellada. Lo viene haciendo la número 5, Qué Fantasía. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Domina la número 5. Qué Fantasía y Juan Figueredo, la del Estuvo Bombines. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, tercero al 4. Cruzaron el disco.
En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, posto garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Los ejemplares de la segunda carrera ya están cerca de las gateras, donde aguardan el momento para ingresar a ellas y desarrollar la segunda competencia de la jornada. Nuevamente sobre el kilómetro, 1000 metros la distancia y un gran amplio favorito es el número 4, Sanguinario. El pensionista de Gringo Carruega lleva prácticamente todos los boletos de los aficionados que lo ven realmente como el caballo en fija de la jornada. Tiene antecedentes que les bastan y les sobran para ganar en esta carrera. Ya habíamos mencionado en el paseo preliminar los antecedentes de Sanguinario, un ejemplar que viene bajando mucho de categoría y realmente en este lote será muy, pero muy difícil que pierda. Tímidamente lo sigue el 6, el banquero, pero muy lejos realmente en las apuestas. El del Stud JC quiere aguarle la fiesta al pensionista del Stud HC, que busca su quinta victoria de su campaña y la primera en lo que va de la temporada. Veremos si Sanguinario responde al gran favoritismo en esta segunda carrera. En instantes la largada de la segunda competencia aquí desde el Hipódromo Asunción. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Comienzan a colocarse los participantes de esta segunda carrera. 1000 metros, nuevamente la distancia. Caballos de la sexta categoría. No corre el 1, negro el 2. Son 6 los competidores de esta segunda competencia. Gran favorito es el número 4, Sanguinario. El enemigo en las apuestas, el 6, el Banquero. Allí se va colocando el 5, muy tremendo. Lo propio hará el 6, el Banquero. Ingresará su partidor Diamante y resta colocarse el favorito, el 4, Sanguinario. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al número 2, Myliner. Corre con cuerpo y media ventaja sobre el número 3, Amigazo. Tercero se desempeña el número 7, Diamante. En la cuarta ubicación lo hace el 4, Sanguinario. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2, Myliner. Pequeña ventaja sobre el número 3, Amigazo. Tercero se desempeña el participante número 7, Diamante. En la cuarta ubicación viene accionando el número 4, Sanguinario. Más atrás se desempeña el 6, el Banquero. Cierra marcha el 5, muy tremendo. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco del número 2, Myliner. Corre con pequeña ventaja sobre el número 3, Amigazo. En la tercera colocación se desempeña el participante número 7, Diamante Abierto. Gana terreno el número 4, Sanguinario. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 2, Myliner. Pequeña ventaja sobre el número 4, Sanguinario, que va resueltamente su búsqueda. Entre ambos se desempeña el número 7, Diamante. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 2, Myliner. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 4, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco por dentro el número 2, Myliner por fuera el 4. El número 2, Myliner. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Y cruzaron el disco.
Myliner se queda con la victoria de esta segunda carrera. Batacazo en esta segunda competencia. Tomó la delantera, vino peleando con Amigazo, también con Diamante, mientras que Sanguinario no lograba de acomodarse, quedó en la cuarta colocación y al ingresar a la recta fue dominando lentamente a sus rivales y aguantó muy bien la tardía embestida de Sanguinario, que se tuvo que quedar con la segunda colocación. Tercero llegó el 6, el Banquero, y cuarto el 3, Amigazo. Primera victoria para el hijo de Drossmeyer y Marius Damon, Alazán del Stud Don Honorio. Primera victoria en su segunda salida. Había debutado en el clásico en 1400 metros, donde llegó último, casi 60 cuerpos, y lo anotaron directamente ya en la categoría y ganó de punta a punta, sorprendiendo a propios y extraños. Marco Mesa en lomos de Myliner para llevarse la segunda carrera de la programación oficial. Nosotros vamos a retornar con la cuarta carrera, prueba para ejemplares de la séptima categoría B, distancia 1100 metros. Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 2, Myliner. Segundo el número 4, Sanguinario. Tercero el número 6, el Banquero. Cuarto el 3, Amigazo. Quinto el 7, Diamante. Sexto el 5, Muy Tremendo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos, 84 centésimos. Ganada por 3 cuartos del cuerpo. El segundo al tercero, 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por el ganador el 2, 238.000 guaraníes. Llave directa 2-4, 166.700 guaraníes. Trifecta 2-4-6, 400.000 guaraníes. Duplo 5-2, 3 aciertos, 569.300 guaraníes.
campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes, trata de enseñar el camino al número 2. Myliner corre con cuerpo y media ventaja sobre el número 3. Amigazo tercero se desempeña el número 7. Diamante en la cuarta ubicación lo hace el 4. Sanguinario. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2. Myliner, pequeña ventaja sobre el número 3. Amigazo tercero se desempeña el participante número 7. Diamante en la cuarta ubicación viene accionando el número 4. Sanguinario. Más atrás se desempeña el 6. El banquero cierra marcha el 5. Muy tremendo. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco del número 2. Myliner corre con pequeña ventaja sobre el número 3. Amigazo. En la tercera colocación se desempeña el participante número 7. Diamante abierto gana terreno. El número 4. Sanguinario. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 2. Myliner. Pequeña ventaja sobre el número 4. Sanguinario que va resueltamente su búsqueda. Entre ambos se desempeña el número 7. Diamante. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 2. Myliner. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 4 que insiste por fuera. Pocos metros para el disco por dentro el número 2. Myliner por fuera el 4. El número 2. Myliner. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4. Sanguinario. Y cruzaron el disco. Están saliendo a la pista principal los 6 ejemplares generación 2024 que serán subastados mañana lunes aquí en el Jockey Club del Paraguay. Ejemplares nacidos y criados en la República Federativa del Brasil, de un pedigree realmente extraordinario. Vamos a ir mencionando a cada uno de ellos por orden de catálogo. El 1 es Gibraltar, un macho zaino nacido el 30 de septiembre, un hijo de Gibraltar Point y Holy Biblos por Holy Roman Emperor Shootdance. Su padre, excelente ejemplar de pistas, ganador de 4 competencias en Ciudad de Jardín en tan solo 9 presentaciones, ganando el Gran Premio Presidente de la República de Grupo 1, Gran Premio Ipiranga también de Grupo 1, Gran Premio Farwell de Grupo 1 y el Premio Especial Jaime Torres. Su primera madre, Holy Biblos, ganadora de 4 carreras en Ciudad de Jardín, incluso Clásico Riboleta, Premio Especial Dulce, Premio Especial Raúl e Irene Crespi, segunda en el Gran Premio Presidente Antonio Grisi, segunda en el Gran Premio Edmundo Pires de Oliveira, también de Grupo 3. Un excelente pedigree el que cuenta Gibraltar, hermoso zaino, con un nacimiento de 30 de septiembre. El 2 del catálogo es Vasallo, zaino nacido el 1 de agosto. Es hijo de Victoris Ors y Fleur de Lis por Puddyback y Dodge. Su padre, Victoris Ors, uno de los mejores padrillos de la República del Brasil. Destacan entre sus crías Queen of Clubs con 10 victorias. También No Way, Never on Sunday, Parati, Pasatempo, ejemplares realmente extraordinarios, ganadores clásicos en la República del Brasil. Su primera madre, Flor de Lis, ganadora de 3 carreras en la Gavea y la presente es su primera cría. Su segunda madre,
Droy Dusan, ganadora de 3 carreras en la Gavia y madre de Tom Savole, con 5 victorias en Gavia. Chamarlente, 5 victorias también en Gavia. Ballet de la Lorga, 4 victorias en Gavia y cuarta en el Gran Premio Cordeiro de Grasa de Grupo 2. Hermoso Victory Horse, su padre del número 2, Vasallo, y también padre del número 3, Victory Best, con un nacimiento del 15 de octubre, en madre Higher Talent por Fierce American y Elusive Quality por abajo. Ya habíamos mencionado de su padre, Victory Horse, su madre, Higher Talent, ganadora de 6 carreras en la Gavia, segunda en el premio especial Digoberto Midozzi y cuarto en el clásico San Francisco Javier. La presente es su segunda cría, su segunda madre, Brave Karina, madre de Olavo Bilac, ganadora de 3 carreras en la Gavia. La número 4 del catálogo, Dance Away, una zaina nacida el 4 de agosto, es hija de Olympic Joe Snow y Display Art por Will Evans y Signal Top. Su padre, Olympic Johnson, es ganador de 5 carreras en Gavia, mejor millero y ganó incluso el Gran Premio Presidente de la República Grupo 1 en 2 ocasiones. También el Gran Premio Seabra de Grupo 2 también 2 veces y entró segundo en el Gran Premio Joao José Carlos de Figueredo de Grupo 3. Excelente pedigree también que posee Dance Away. Su primera madre, Display Art, 2 victorias en Gavias a los 3 años, cuarta en el Gran Premio Mariano Procopio de Grupo 3 y es madre de Dash and Play, 4 victorias en la Gavia, incluso el premio especial Barbosa Bruleor y segundo en el Gran Premio José Carlos Fragoso de Grupo 2 y de Gran Premio Mariano Procopio de Grupo 3. Tiene varias figuraciones clásicas de Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Su hermano materno, Dash and Play, también es hermano materno de Divine Art, ganadora de 1 carrera en la Gavia, de Jokovica, ganadora de 1 carrera también en Gavia, y de Yellowstone, ganadora de 1 competencia a los 3 años en Gavia. Todos sus hermanos ganadores de Dance Away, esta vez en padre Olympic Jon Snow por Agnes Gold. Tremendo pedigree también de la número 4, Dance Away. El 5 del catálogo es Zacarías, un macho zaino nacido el 16 de octubre. Este es hijo de Sangarius y Real Sugar por Forestry y Holy Roman Emperor. Su padre, Sangarius, su primera generación, debutó el año pasado, en el 2025, y entre ellos ganaron Odalisca, campeón 2 años, primero en el Gran Premio Villela de Paulo Machado de Grupo 2, también dio a Only Believe, ganador del Gran Premio Rocha Faría de Grupo 2, dio a Hall da Fama, ganador del Gran Premio José Bonifacio de Grupo 2, dio a Tropicalia, ganador del Gran Premio Octavio Dupont de Grupo 3, dio también a Kill Will, ganador del Gran Premio Hernani de Freitas de Grupo 3, todos ejemplares ganadores de grupo que ha dado en su primera generación su padre Sangarios. Su primera madre, Real Sugar, es su primera cría. Su segunda madre, Side It Again, ganadora de 3 carreras en Gavia, primero en el Gran Premio Marciano de Moreira de Grupo 2, segundo en el Gran Premio Mariano Procopio de Grupo 3 y varias figuraciones clásicas más que tuvo su segunda madre. Hermoso también el número 5, Zacarías. Y cerramos con el 6, de nombre Albertus Maximus. Es el único alazán del lote, nacido el 16 de septiembre. Él es hijo de Salto y I've Been There por Adriano y Tina Former. Salto, su padre, dio entre sus grandes crías a On Them, ganador del Gran Premio Derby de Paulista de Grupo 1. Dio también a Oberín, ganador del Gran Premio Lineo de Paula Machado de Grupo 1. Renes, también ganador de Grupo 1. Duro de Matar, 8 victorias, 6 en Maroñas y Las Piedras, ganador del Clásico Ensayo de Grupo 3. Dio también a Naomi Broadway, ganador de varias carreras también de Grupo 1.
y su madre, Aybinder, ganadora de 3 carreras en Gavia, tercera en el premio especial Manuel Rivas y cuarta en el gran premio Fernando Schneider del Listado. Su segunda madre, Praia de Pipa, por Dina Farmer, ganadora de 4 carreras en los Estados Unidos, con más de $170.000 en premios acumulados. Como verán, hay un pedigree extraordinario en estos 6 ejemplares que serán subastados mañana, lunes, a partir de las 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Para que tu experiencia en el Jockey Club del Paraguay sea más divertida, te damos muchas opciones de apuestas. Ganador. Tenés que elegir el caballo que termine en primer lugar. Descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras. Llave directa. Tenés que elegir los caballos que terminan primero y segundo en el orden exacto de llegada. Duplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 2 carreras consecutivas. Triplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Cuádruplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 4 carreras consecutivas. Trifecta. Tenés que elegir a los caballos que terminan en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada. Triple. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Pick 4. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar en 4 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Pick 6. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 6 carreras consecutivas. Se realiza una jugada cerrada de las 6 carreras. Si acertás las 6 carreras, se reparte el 80% del pozo acumulado. Y en caso de acertar 5 carreras de las 6 jugadas, se reparte el 20% del pozo acumulado. Vení al Jockey Club del Paraguay y descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras.
Restan tan solo 11 minutos para que finalicen las apuestas en el hipódromo de Gulfstream Park. Prueba sobre 1600 metros, pista de césped. Favorito se muestra el 6, Turino, seguido en las apuestas por dos competidores, el 4, Little Jamie, y el número 5, Miss Marinelle. Arranca la triple B, 10.000, la triple A, 10.000, costó 1.500.000 pozo garantizado. En esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 la costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 al costo, 1.500.000 pesos garantizados. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Comienzan a colocarse los competidores de nuestra tercera carrera. 1600 metros la distancia. Pista de césped, hipódromo de Gulfstream Park. Se cierran las ventanillas, finalizan las apuestas. Se coloca el 7. Y largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino la competidora número 5. Miss Marinelle. Le toma el pescuezo de ventaja la número 7. Doug Goddard. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 3. Let's Go Coco. Cuarta expectante viene accionando la participante número 4. Little Jamie. En la quinta ubicación se desempeña por el lado interior de la pista la número 1. Hello, hello, hello. Más abierta lo hace el 6. Turino cierra marcha. La participante número 1. Las competidoras están ingresando en la recta opuesta con la número 7. Doug Goddard. Corre con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación al pescuezo se desempeña la número 3. En la cuarta colocación a un cuerpo y medio expectante por el lado de la pista lo hace la participante número 4. Más atrás viene accionando la número 6. En la quinta ubicación el 1. Cierra marcha la número 2. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo sin variantes. La número 7, Doug Goddard, estira varios cuerpos de ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 3. Cuarta viene accionando la participante número 4. En la quinta ubicación mejorando por dentro la número 6. En la sexta ubicación expectante el 1. Gana terreno fondo el 2. Y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Se acortan las diferencias. Asumen comando el lote ahora la número 5. Pequeña ventaja ahora sobre la número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delante del oponente 5 por fuera el 4. Abierta en larga. Atropellado el 2. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro 5 por fuera el 4. Va a salir el 2. Pocos metros para el disco. Domina el 2 por fuera. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Tercero 5. Heckerson el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 2, Fantasy Performer. Segunda la número 4, Little Jammy. Tercera la número 5, Miss Marinelle. Cuarta la número 1, Hello, Hello, Hello. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 33 segundos. 13 centésimas ganada por medio cuerpo de la segunda, la tercera un cuerpo y un cuarto. Los dividendos es por ganador vacante en la llave directa. Dividendos es por ganador del número 2, 31.500 guaraníes. La llave directa 2-4, 400.000 guaraníes. La apuesta duplo 2-2, un solo acierto, 679.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 14 boletos. El valor del enganche, 133.900 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, un solo acierto, valor de enganche 5 millones de guaraníes. Tercer pase del PIC 5, ha quedado vacante. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Están saliendo a la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1100 metros. El 2 elegido Juan Román, 55 kilos. El número 3 Houdini, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 4 Beleto, Javier Portillo, 56 kilos. El 5 de Flash, Arnaldo Portillo, 54 kilos.
El 5, Chico Malo, César Mora, 53 kilos. El número 7, Nene Malo, Marco Mesa, 53 kilos. Y el 8, Cara Cortada, Alcides Coronel, 53 kilos. Arranca la última, arranca la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Cuarta competencia de la jornada. Ejemplares de la séptima categoría B sobre 1.100 metros. El candidato de la revista Por una Cabeza es el número 5 de Flash, el pensionista del Estuquica, del cuidador Carlos Alcaraz. Viene de llegar segundo detrás de Corazón Valiente en 800 metros, a tan solo el pescuezo en un carrerón. Quedó ahí nomás de conseguir su primera victoria. Previamente a eso tiene un segundo puesto detrás de Pine Runner en 800 metros también, a 2 cuerpos y medio. Un ejemplar que alterna buenas y malas. Creemos que puede estar definiendo esta competencia. Su enemigo es el 8, Cara Cortada, el del Estu JC, bajo el cuidado de César Paredes. Será conducido por Alcides Coronel. Viene a llegar segundo detrás de Sir Campos a 2 cuerpos y un cuarto. En 1 minuto 3 segundos 32 centésimos. Muy buen antecedente. Previo a eso llegó tercero de Houdini y Esco, también en 1000 metros en 1.463. Es un ejemplar que está allí nomás, expectante para conseguir también su primera victoria en su sexta salida. El lance está por el lado de Houdini, con Leonardo Jiménez y también, ¿por qué no?, Beleto, un ejemplar que baja de categoría. Su mejor actuación fue el 19 de julio, llegando tercero de Great Surprise y Trilegal a 13 cuerpos en la milla, 1.600 metros la distancia, en 1.46.41. Luego llegó último detrás de Paisano y Mal Pensado, y ahora baja de categoría. Nuevas manos, Blas Vargas, Stutton Honorio, y con la monta de Javier Portillo puede también estar definiendo esta competencia y buscar también conseguir su primera victoria. Carrera bastante pareja la que vamos a vivir en esta cuarta competencia. El 7, Nene Malo, ex sobrio, ahora también en nuevas manos, lo cuida Albino Cáceres, será conducido por Marco Mesa, pertenece al Estud Don Honorio y busca debutar ganando en su nueva caballeriza. En instantes volvemos y actualizamos cómo se muestran las jugadas ya de la cuarta carrera aquí en vivo y directos del Hipódromo de Asunción. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Competencia muy pareja en las apuestas. Favoritos el 8, cara cortada. Pero hay varios competidores también muy jugados, como el número 7, Nene Malo, ex sobrio, ahora en manos de Albino Cáceres, el alazán, que está realmente impecable en su presentación. Busca su primera victoria bajo el Stud Don Honorio.
También está muy jugado otro ejemplar que viste los colores de Don Honorio, el 4 Veleto, con la monta del líder de las estadísticas, Javier Portillo. Y cuarto jugado, pero muy cerca también, el 5 de Flash, el del Stuttgart, que será conducido por Arnaldo Portillo. Busca su primera victoria en 19 presentaciones. Carrera pareja para todos los gustos en esta cuarta competencia, que arranca la Triple B, que tiene 3.500.000 de pozo garantizado y culmina en el premio especial Fundación de Asunción sobre 2.000 metros, que será sin dudas una de las más atractivas de la jornada. Veremos entonces cómo se da el desarrollo de esta carrera, que tendrá seguramente como puntero a Nene Malo y a Houdini, que buscarán imponer condiciones desde temprano, mientras que Veleto de Flash y Cara Cortada vendrán expectantes. También Elegido y Chico Malo y de Flash desde el fondo buscarán atropellar en los metros finales. Seguramente será una carrera que se definirá en los últimos metros por la paridad de los pingos de esta competencia. En instantes, la largada de la cuarta carrera. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya van a comenzar a colocarse los competidores de esta cuarta carrera de la jornada. Muy linda programación la de hoy. Carreras bien parejas que estamos viviendo esta tarde. Previo a lo que serán las dos grandes sueltas más importantes que tendrán lugar en sexto y octavo turno. Ahora es el turno de los ejemplares de la de la séptima categoría B. La distancia es 1100 metros. Favorito es el 8, cara cortada. Seguido muy de cerca por el número 7, Nene Malo, y el 5 de Flash, que también estuvo jugado de último momento. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Houdini. Pequeña ventaja sobre el 5 de Flash. Abierto se desempeña el número 7, Nene Malo. En la cuarta ubicación lo hace el 2, elegido. Más abierto el 8, cara cortada. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume el comando el lote el número 7, Nene Malo. Le toma medio cuerpo de ventaja al 5 de Flash. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 8. Cara cortada. En la cuarta ubicación se desempeña el 3, Houdini. Gana terreno al fondo el número 6, Chico Malo, quedando en la sexta ubicación. El 2, elegido, cierra la marcha varios cuerpos. El 4, Beleto. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7. Nene Malo intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8. Cara cortada, abierto, gana terreno rápidamente el participante número 6, Chico Malo. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Nene Malo, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 3, Houdini. Tercero se desempeña el 8, cara cortada. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco número 7, Nene Malo. Arriba del látigo, estira dos cuerpos de ventaja ahora sobre el 3, Houdini. Tercero se desempeña 6 pocos metros para el disco el 7, Nene Malo. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Chico Malo. Y cruzaron el disco.
El ganador de esta cuarta carrera, el 7, Nene Malo, el pensionista del Stud Don Honorio, bajo el cuidado de Albino Cáceres, debutó ganando en nuevas manos. Se lo veía realmente muy bien presentado al alazán de 5 años de edad, que consigue su segunda victoria en 24 presentaciones y la primera con el Stud Don Honorio. Gran conducción de Marco Mesa, que lo trajo ya en la delantera desde el vamos y se aguantó muy bien la embestida de Chico Malo, que llegó en la segunda colocación. Allí lo vemos ingresando a la herradura triunfal. El 7, Nene Malo, será recibido por su propietario y su entrenador Albino Cáceres, felices con esta victoria de este ejemplar, que de la forma que ganó conseguirá su segunda victoria con ellos rapidito. La quinta competencia de la jornada es una prueba para caballos de la séptima categoría A sobre 1100 metros nuevamente. Hay 11 inscriptos, no corre el 9 mal pensado. Ingresa entonces el suplente número 11, Sabardás. Otra de las carreras muy parejas que vamos a estar disfrutando aquí en el hipódromo de Asunción. En instantes, el análisis de la quinta carrera.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el número 7, Nene Malo, segundo el 6, Chico Malo, tercero el 3, Houdini, cuarto el 8, Cara Cortada, quinto el 5, The Flash, sexto el 2, Elegido. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 54 centésimos, ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos, del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del 7, 21.000 guaraníes, la llave directa 7-6, 400, 14.700 guaraníes. Trifecta 7-6-3, 424.200 guaraníes. Duplo 2-7, 3 aciertos, 277.700 guaraníes. La primera triple la aceptaron 67 boletos, el valor del enganche 65.300 guaraníes. La segunda triple aceptaron 3 boletos, su valor 625.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, le informamos que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 al costo, 1.500.000 pesos garantizados. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Houdini. Pequeña ventaja sobre el 5 de Flash. Abierto se desempeña el número 7, Nene Malo. En la cuarta ubicación lo hace el 2, Elegido. Más abierto el 8, Cara Cortada. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume el comando el lote el número 7, Nene Malo. Le toma medio cuerpo de ventaja al 5 de Flash. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 8. Cara Cortada. En la cuarta ubicación se desempeña el 3, Houdini. Gana terreno al fondo el número 6, Chico Malo, quedando en la sexta ubicación, el 2, Elegido, cierra la marcha varios cuerpos, el 4, Beleto. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Nene Malo intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8. Cara Cortada abierto, gana terreno rápidamente el participante número 6, Chico Malo. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Nene Malo enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 3, Houdini. Tercero se desempeña el 8, Cara Cortada. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco número 7, Nene Malo. Arriba del látigo, estira 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 3, Houdini. Tercero se desempeña 6 pocos metros para el disco, el 7, Nene Malo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Chico Malo. Y cruzaron el disco. Informamos al público que está subsanado el problema informático en el sector popular. Ya están habilitadas en dicho sector las ventanillas para las apuestas de esta quinta carrera, que tiene la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría, distancia 1100 metros. El 1 Trilegal, Juan Figueredo, 53 kilos. El 2 Drian Deluxe, Marco Mesa, 53 kilos. El 3 Líder Absoluto, César Mora, 53 kilos. El 4 Nadal, Santiago Cabrera, 53 kilos. El 5 Sol Radiante, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6 Paisano, Arnaldo Portillo, 58 kilos. El 7 Esco, Javier Portillo, 52 kilos. El 8 Robertiño, Diego Ramírez, 54 kilos. El 10 El Portal, Juan Román, 55 kilos. Y el 11 Sabardaz, Alberto Villalba, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. El duplo, 1.200.000 pozo garantizado, al igual que la llave directa, 1.200.000 pozo garantizado. Es el turno de los ejemplares de la séptima categoría a distancia 1.100 metros. 10 competidores saldrán a la pista para pujar en esta quinta carrera. El candidato de la revista Por una Cabeza es el número 6 Paisano, el del Estud Don Fermín, que viene de llegar segundo detrás de Macho Furioso a 11 cuerpos en 1.000 metros en 1 minuto 1 segundo 90 centésimos. Tuvo un desarrollo bastante complicado en los primeros metros, donde su jockey Arnaldo Portillo no podía hacerlo correr de firme. No sabemos si porque tuvo alguna molestia o cuál fue el motivo. Lo cierto y lo concreto es que cuando quiso poner a correr a su ejemplar Macho Furioso ya estaba en las duchas. Le damos nuevamente un crédito a este ejemplar, que si se acomoda temprano será muy pero muy peligroso. Su enemigo, el 7 Esco, el zaino de 4 años del Estud Don Rubí, que atraviesa un inmejorable momento. Derrotó a Sir Campos por 3 cuerpos y 3 cuartos en 1.100 en 1 minuto 11 segundos 25 centésimos. Luego subió de categoría y no desentonó. Llegó segundo detrás de Guapo a tan solo el pescuezo en 1.000 metros el domingo pasado en 1 minuto 3 segundos 5 centésimos. Estará definiendo también el zaino de Don Rubí, que cuida a Lilio Benítez y que será conducido por Javier Portillo. El lance es el 10 El Portal, con Juan Román, otro del Estud Don Rubí, pero este ejemplar al cuidado de José Pachuco González. El Portal llegó cuarto detrás de Macho Furioso con un partidor 1 en 1.000 metros. Quedó muy lejos en los primeros metros. Arriba descontó un poco, pero nada pudo hacer contra las fuerzas de Macho Furioso y compañía. Y llegó en cuarto lugar y bastante lejos. Hoy con 1.100 metros y con partidor 10 es un ejemplar a tenerlo en cuenta. Previo a esa carrera había derrotado a Great Surprise en esta misma distancia en 1:10:38, derrotando a Great Surprise y Trilegal, corriendo en todos lados. Así que el Portal, otro ejemplar también a tener en cuenta en esta competencia. Y vemos al número 5, Sol Radiante, que reaparece. El 6 de diciembre fue su última competencia, llegando cuarto detrás del Portal y Great Surprise. Está también el 1 Trilegal del Estud Kika con Juan Figueredo. Quizás el partidor 1 sería lo que condicione un poco a este ejemplar, que mejoró muchísimo en su última salida, llegando segundo a cabeza nada más de Great Surprise en 1.600 metros. Pero hoy, si se acomoda temprano y Juan Figueredo lo tiene por mitad de cancha en la recta final, puede ser también muy pero muy peligroso. Como verán, varios competidores con chances. Y me olvidé de mencionarles al 11, el suplente Sabardaz, el potrillo del año pasado, con 4 años ya ahora. Había corrido una sola competencia, llegó cuarto detrás de Forester en el Gran Premio, en el Derby de Asunción de 1.200 metros, y luego reapareció el domingo pasado, llegando último detrás de Great Surprise a 28 cuerpos, baja de categoría, y creemos que también pueda mejorar mucho en esta competencia. Gustos hay para todos. Pueden jugar la apuesta duplo, también la triple C. El duplo con el premio especial Fundación Asunción 2.000 metros. Hay 1.200.000 pozo garantizado. En instantes actualizamos las apuestas aquí en vivo en directo del Hipódromo Asunción.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 posto garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Restan contados segundos nada más para que se dispute ya la quinta carrera de la jornada. Favorito es el número 6, Paisano. Enemigo en las apuestas el 10, El Portal. También está jugado el número 7, Esco. Los 3 ejemplares que habíamos mencionado en la previa son los 3 más jugados y los elegidos por los aficionados. En instantes ya la largada de la quinta carrera.
Se cierran las ventanillas. Ya se van colocando los competidores de esta quinta carrera. 1100 metros la distancia. Ingresa el 6 paisano. Ingresó el 10 al portal. Y ya tenemos campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 8 Robertinho a tiempo que sale en señal el camino número 1 Trilegal. Pequeña ventaja sobre el participante número 2. Abierto gana terreno el participante número 7 Esco. En la cuarta ubicación lo hace el número 5 Sol Radiante. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1 Trilegal enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 7 Esco. Tercero se desempeña el 6 Paisano. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 5 Sol Radiante. Quinto se desempeña el 4 Nadal. Más atrás gana terreno el participante número 10, el portal. En la sexta ubicación se desempeña el 11, Sabardaz, y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Trilegal intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el participante número 7, Esco. Tercero se desempeña por dentro el número 5, Sol Radiante. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera. Número 1, Trilegal, pequeña ventaja sobre el número 5, Sol Radiante. Tercero se desempeña el competidor número 7, Esco. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco con el número 1, Trilegal enseñando el camino. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 7, Esco. Pocos metros para el disco. El 1, Trilegal y Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, tercero 5 y cruzaron el disco.
Ingresando Trilegal, pensionista del Estuquica, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro, se lleva esta quinta competencia de la jornada. Decíamos que si se colocaba bien podía definir la competencia y Juan Figueredo lo puso a correr en punta y se vino de extremo a extremo. Gran conducción realmente de Juan Figueredo. Habíamos mencionado de que mejoró muchísimo en su última salida, donde había perdido por tan solo cabeza con Great Surprise. Y hoy no quiso saber nada, tomó la delantera y se aguantó todas las embestidas de Sol Radiante, que lo buscó primero por dentro, y de Esco, que lo buscó después por afuera, pero guapeó de lo lindo el 1 Trilegal y su monta Juan Figueredo, que cuando viene en la delantera es muy difícil ya de quebrarlo. Será recibido por su propietario, allí está en la herradura, el licenciado Gerardo García, propietario de Trilegal, hermoso zaino negro de 480 kilos, que logra su primera victoria en 19 salidas. Tenía 6 segundos puestos, 4 tercer puestos, pero no lograba dar con la victoria y finalmente se le dio en esta quinta carrera. En 1100 metros tomó la punta y se vino de un tirón. Allí ingresa en el recinto de los vencedores y es recibido por su propietario, el licenciado Gerardo García, y su entrenador, Hermenegildo Castro. Gran victoria entonces para Trilegal. Nosotros vamos a retornar con lo que será la prueba central, una de las pruebas central, el premio especial Fundación de Asunción, 2000 metros la distancia, 8 competidores, inicio de la última triple que hoy garantiza 22 millones de guaraníes. En instantes el análisis de la sexta carrera. Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 1 Trilegal, segundo el 7 Esco, tercero el 5 Sol Radiante, cuarto el 10 el Portal, quinto el 4 Nadal, sexto el 11 Sabardaz. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 38 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del 1, 32.400 guaraníes, la llave directa 1-7, 164.100 guaraníes. Trifecto 1-7-5, 250.000 guaraníes. Duplo 7-1, 5 aciertos, 263.200 guaraníes. La primera triple aceptaron 7 boletos, su valor 267.900 guaraníes. La segunda triple aceptaron 9 boletos, valor de enganche 550.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba ha quedado vacante. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo. Pozo garantizado 25 millones de guaraníes. Reiteramos, aumenta el pozo garantizado de la última triple a 25 millones de guaraníes. Pana de largada.
Largaron. Parte con desventaja el 8 Robertinho a tiempo que sale en señal el camino número 1 Trilegal. Pequeña ventaja sobre el participante número 2. Abierto gana terreno el participante número 7 Esco. En la cuarta ubicación lo hace el número 5 Sol Radiante. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1 Trilegal enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 7 Esco. Tercero se desempeña el 6 Paisano. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 5 Sol Radiante. Quinto se desempeña el 4 Nadal. Más atrás gana terreno el participante número 10, el Portal. En la sexta ubicación se desempeña el 11, Sabardaz, y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Trilegal intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el participante número 7, Esco. Tercero se desempeña por dentro el número 5, Sol Radiante. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera. Número 1, Trilegal, pequeña ventaja sobre el número 5, Sol Radiante. Tercero se desempeña el competidor número 7, Esco. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco con el número 1, Trilegal enseñando el camino. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 7, Esco. Pocos metros para el disco. El 1, Trilegal y Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, tercero 5 y cruzaron el disco.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo. 25 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Reiteramos la invitación para mañana lunes. Gran remate de productos brasileros. Generación 2024. Serán subastados aquí en el Jockey Club del Paraguay para participar de la gran cartelera clásica de la temporada 2027. Son 6 pingos de excelente pedigree y están todos invitados. Mañana, lunes, 20 horas, gran remate de productos brasileros aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal los competidores del premio especial La Fundación de Asunción. Distancia 2000 metros. El 1 Sweet Prince, Marco Mesa 59 kilos. El 2 Fenómeno, Juan Figueredo 54 kilos. El número 3 Conquistador Prince, Alcides Coronel 56 kilos. El número 4 Eleven Reporter, Santiago Cabrera 54 kilos. El 5 Perfume de Rosal, Arnaldo Portillo 55 kilos. El número 6 Amaranto, Juan Román 57 kilos. El 7 Gran Soñador, Javier Portillo 54 kilos. Y el número 8 Invencible, César Mora 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo. 25 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Yéndose ya para el saludo ante las tribunas, los competidores del premio especial Fundación de Asunción. 2000 metros la distancia, 8 competidores en pista. El candidato de la revista por una cabeza es el número 1 Sweet Prince, el del Stud 8 años. Viene de derrotar a Amaranto por 3 cuerpos y 3 cuartos en 1800 metros en 2 minutos 60 centésimos. Se adaptó muy bien a la distancia, ya que este ejemplar arrancó su campaña en distancias cortas de 1200 y 1400 metros. Luego fue llevado a la milla con éxito, donde derrotó a Gran Soñador por 1 cuerpo y 3 cuartos. Luego llegó segundo de Amaranto a 1 cuerpo en 1800 y su última carrera ya fue con victoria en 1800 metros. En aquella oportunidad llevaba 57 kilos en su lomo, hoy cargará 59 kilos y 200 metros más. Veremos cómo responde el hermoso ejemplar de 518 kilos, que es el ejemplar de mayor categoría, tercera categoría, y es por ello entonces el quilaje que lleva en su lomo. Como enemigo, por supuesto, el 6 Amaranto, un pingo que demostró muchas condiciones en carreras de largo aliento. Debutó entrando segundo detrás de Negro Simón en 2000 metros, luego derrotó a Sweet Prince en 1800, bajó a 1400 y fracasó, llegando quinto de francotirador, y luego fue nuevamente a 1800 metros, donde llegó segundo detrás de Sweet Prince. Hoy baja 1 kilo, en aquella oportunidad corrió con 58, ahora irá con 57. Cambia la cosa allí entre él y Sweet Prince, y los kilos en esta distancia pueden ser determinantes. Como lance aparece el número 2, Fenómeno. Otro ejemplar que viene de una muy buena victoria en 1200 metros, derrotando a Aton y Quinteto de Oro. Si bien es cierto que el lote fue bastante discreto en comparación al que se va a enfrentar ahora, es un ejemplar que muestra condiciones para competencias de larga distancia, además que contará con la conducción de Juan Figueredo, toda una garantía para este tipo de compromisos. El 7, Gran Soñador, es otro de los que va a estar prendido también en la pelea. Hace su debut en manos de Lilio Benítez, que ya arrancó victorioso con el Stud Don Honorio. Y veremos entonces Gran Soñador si puede recuperar aquel performance que realizó al debutar, donde ganó cómodamente por varios cuerpos también en larga distancia. Ahora con Javier Portillo y 54 kilos en su lomo, es un peligro este ejemplar del Stud Don Honorio. En instantes continuamos actualizando cómo se manejan las apuestas y luego ya el desarrollo del premio especial Fundación de Asunción. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 de costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Ya restan pocos segundos para la disputa del Premio Especial Fundación de Asunción. La boleteada está pareja entre dos competidores, el 6 Amaranto y el 2 Fenómeno. Estos dos ejemplares son los más jugados por los aficionados aquí en el Jockey Club del Paraguay. Tercer jugado se muestra el 1, Sweet Prince, que sorprendentemente no es el favorito de la carrera. Seguramente teniendo en cuenta el quilaje, los 59 kilos que carga en su lomo, como habíamos mencionado anteriormente, puedan ser determinantes en el desarrollo de esta competencia, pero lo cierto y lo concreto que es un ejemplar de mucha categoría, de mucha clase, que puede desempeñarse muy bien seguramente también con ese quilaje. Cuarto jugado se muestra el 7, Gran Soñador, el de Lilio Benítez, el Stud Don Honorio, que está también con un estado impecable. Creemos que entre estos 4 competidores saldrá el vencedor de esta atractiva competencia. 2.000 metros la distancia. En instantes, la partida del Premio Especial Fundación de Asunción.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya se están colocando los competidores de la sexta carrera, distancia 2000 metros. Campana de largada. Gateras llenas. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Parten muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Perfume de Rosal. Le toma 3 cuerpos de ventaja al número 1, Sweet Prince. Tercero se desempeña el número 8, Invencible. En la cuarta ubicación, el 7, Gran Soñador. Más atrás, el 6, Amaranto. Luego el 2, Fenómeno. Conquistador Prince. Más atrás y cierra la marcha el 4, Eleven Reporter. Los competidores están enfrentando el primer codo con el número 5, Perfume de Rosal, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Sweet Prince. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, Gran Soñador. A un cuerpo de este viene accionando el 2, Fenómeno, apareado con el número 6, Amaranto. Más abierto lo viene haciendo el 8, Invencible. En la séptima ubicación se desempeña el competidor número 4, Eleven Reporter. Los participantes ya en la recta opuesta con el número 5, Perfume de Rosal. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Gran Soñador. En la tercera colocación se desempeña el 4, Eleven Reporter. Cuarto viene accionando por dentro el número 1, Sweet Prince. En la quinta ubicación se desempeña expectante el número 6, Amaranto. Sexto viene accionando el 8, Invencible. Más atrás viene accionando el 3, Conquistador Prince, apareado con el 2, Fenómeno. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El 5, Perfume de Rosal, cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Amaranto, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera colocación se desempeña un cuerpo y medio el número 4, Eleven Reporter. Cuarto se desempeña el participante número 7, Gran Soñador. En la quinta ubicación gana terreno por fuera el número 2, Fenómeno, apareado con el número 3, Conquistador Prince. Séptimo el 1, Sweet Prince. Cierra la marcha el número 5, el número 8, Invencible. Los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. El número 6, Amaranto, logra estirar 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 5, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el competidor número 3, Conquistador Prince. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Amaranto. A rigor el látigo, estira 4 cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 5, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el número 3, Conquistador Prince. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil el 6, Amaranto, y Juan Román estira varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 7, tercero al 4. Cruzaron el disco.
Amaranto se queda con el premio especial Fundación de Asunción en una notable demostración, ganando por varios cuerpos, derrotando a Gran Soñador, que llegó en segundo lugar, y tercero quedó el 4, Eleven Reporter. Una demostración realmente extraordinaria la que realizó el zaino de 4 años del Stud 22 de septiembre, preparado por un especialista en carreras de larga distancia, el señor Francisco Patico Rotela. La conducción de Juan Román impecable, realmente lo trajo expectante, y en los 700 metros comenzó a soltar el rollo, pasando cómodamente al puntero Perfume de Rosal, y en la recta final fue un monólogo del pensionista del Stud 22 de septiembre, que allí es recibido por sus propietarios, el señor Víctor Florentín, el doctor Víctor Florentín, el doctor Hugo Florentín y el señor Víctor Ivo Ubaldi, propietarios de este excelente ejemplar que en carreras de larga distancia realmente es un rival a temer en cada competencia que sale a las pistas. Este ejemplar de tan solo 4 años de edad, que ya demostró todas las condiciones que tiene para las carreras de fondo. Segundo quedó Gran Soñador, pero nada pudo hacer con las fuerzas del pupilo de Patico Rotela, con una excelente conducción una vez más de Juan Román, y se queda de esta manera entonces con el premio especial Fundación de Asunción. Nos resta una competencia, la última. Ahora tenemos la competencia internacional, y en la última carrera se correrá el premio especial 15 de agosto, la otra prueba central también de la jornada, con ejemplares que van a estar enfrentándose en 1200 metros con 10 competidores inscriptos. No corre el 8 Sir Campos, quedan 9 integrantes de esta última competencia, una carrera sumamente pareja, y veremos entonces el desenlace de la octava y última carrera. Está marcada para las 19:50. Retornaremos nosotros con el paseo preliminar y el análisis de lo que será ya la última competencia de la jornada, aquí en vivo e indirecto desde el Hipódromo de Asunción.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 6 Amaranto, segundo el 7 Gran Soñador, tercero el 4 Eleven Reporter, cuarto el 3 Conquistador Prince, quinto el 2 Fenómeno, sexto el 5 Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador 2 minutos 15 segundos 69 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, un cuerpo, dividiéndose por ganador del número 6, 28.000 guaraníes. Llave directa 6-7, 194.400 guaraníes. Trifecta 6-7-4, 559.300 guaraníes. Duplo 1-6, 3 aciertos, 564.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 206 boletos, su valor 141.400 guaraníes. La segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche. Perdón, la segunda triple sí, 2 boletos, valor de enganche 937.500 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 2.366.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Y le informamos al público apostador en esta séptima carrera. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Amaranto, más abierto lo viene haciendo el 8 Invencible en la séptima metros. Campana de largada. Gateras llenas. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Parten muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Perfume de Rosal. Le toma 3 cuerpos de ventaja al número 1, Sweet Prince. Tercero se desempeña al número 8, Invencible. En la cuarta ubicación, el 7, Gran Soñador. Más atrás, el 6, Amaranto. Luego el 2, Fenómeno. Conquistador Prince. Más atrás y cierra la marcha el 4, Eleven Reporter. Los competidores están enfrentando el primer codo con el número 5, Perfume de Rosal, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Sweet Prince. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, Gran Soñador. A un cuerpo de este viene accionando el 2, Fenómeno, apareado con el número 6, Amaranto. Más abierto lo viene haciendo el 8, Invencible. En la séptima ubicación se desempeña el competidor número 4, Eleven Reporter. Los participantes ya en la recta opuesta con el número 5, Perfume de Rosal. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Gran Soñador. En la tercera colocación se desempeña el 4, Eleven Reporter. Cuarto viene accionando por dentro el número 1, Sweet Prince. En la quinta ubicación se desempeña expectante el número 6, Amaranto. Sexto viene accionando el 8, Invencible. Más atrás viene accionando el 3, Conquistador Prince, apareado con el 2, Fenómeno. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El 5, Perfume de Rosal, cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Amaranto, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera colocación se desempeña un cuerpo y medio el número 4, Eleven Reporter. Cuarto se desempeña el participante número 7, Gran Soñador. En la quinta ubicación gana terreno por fuera el número 2, Fenómeno, apareado con el número 3, Conquistador Prince. Séptimo el 1, Sweet Prince. Cierra la marcha el número 5, el número 8, Invencible. Los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. El número 6, Amaranto, logra estirar 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 5, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el competidor número 3, Conquistador Prince. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Amaranto. A rigor del látigo, estira 4 cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 5, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el número 3, Conquistador Prince. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil el 6, Amaranto, y Juan Román estira varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 7, tercero al 4. Cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 8 inscriptas, 1700 metros la distancia, pista de césped. Se muestra como favorita momentáneamente la número 8, Design Diva. Enemiga en las apuestas, la número 1, Stratospheric. Y tercer jugadas, dos competidoras. La número 2, Ratings Upgrade. Y la número 3, Dafina. Está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes. Posto garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
últimos instantes para realizar sus apuestas. Se van colocando los competidores en el hipódromo de Goodbine. $1,700 es la distancia. Pista de césped. Favorito, finalizaron dos competidores. El 1, Stratospheric, y el 3, Dafina. Como tercer jugado, el 8, Design Diva. Gateras llenas. Y largaron. Sale a enseñar el camino la competidora número 3, Dafina. Le toma pequeña ventaja a la número 7, Big Imagination. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 6, Totally in Charge. Más abierta lo viene haciendo la número 8, Design Diva. Cruzan el disco por primera vez con la número 3, enseñando el camino, cuerpo de ventaja sobre la número 7. En la tercera colocación se desempeña el 8, cuarta mejorando por dentro lo hace el 6. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente por el lado interior de la pista la competidora número 4. Las participantes descontaron los primeros 400 metros en 23 segundos 68 centésimas con la número 3, Dafina. Cuerpo de ventaja sobre la número 7, Big Imagination. Tercera se desempeña por dentro la número 4, Mia Mitole. En la cuarta ubicación por fuera gana terreno la número 8, Design Diva. Entre ambos viene accionando la número 6, Totally in Charge. En la sexta colocación viene accionando la participante número 5, Albi First. Séptima se desempeña por dentro la número 1, Stratospheric. Sigue cerrando la marcha la número 2, Ratings Upgrades. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo con la número 3, Dafina, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 7, que va en su búsqueda. En la tercera colocación expectante viene accionando la número 4. Cuarta mejorando, lo viene haciendo por fuera la número 8. En la quinta ubicación se desempeña el número 6. Más atrás ganando terreno al fondo lo hace la número 2 y están en la recta final. Últimos 400 metros de carrera y lucha en la delantera. Por dentro la participante número 4, por fuera la número 7. Más abierta lo hace el 8. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 4, por fuera 7. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro la número 4. Mia Mitole. Le toma cuerpo de ventaja a la número 7, tercero 6. Heckerson el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primera la número 4. Miami Tole, segunda la número 7, Big Imagination, cuarta la número 6, Totally in Church, cuarta la número 8, Design Diva. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 44 segundos, 20 centésimas, ganada por 3/4 de cuerpo de la segunda a la tercera, el pescuezo. Dividendos, por ganador, vacante, llave directa, vacante. Duplo, 6-4, un solo acierto, 567.000 guaraníes. Segunda triple, 6 aciertos, valor de enganche 5.286.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la séptima carrera. En esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. Y la trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del premio especial 15 de agosto, distancia 1200 metros. El 1 majestuoso Javier Portillo, 55 kilos. El 2 Maquiavelo Alcides Coronel, 55 kilos. El 3 el Galáctico Juan Román, 56 kilos. El 4 Silverado Marco Mesa, 59 kilos. El 5 Quintalen Santiago Cabrera, 57 kilos. El 6 Ushuaia Ibiza Juan Figueredo, 55 kilos. El 7 Ninja César Mora, 53 kilos. El 9 Moticón Alberto Villalba, 58 kilos. Y el 10 Cigala Diego Ramírez, 59 kilos. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pesos garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Llegamos al cierre de la programación con el premio especial 15 de agosto, distancia 1200 metros. El candidato de la revista por una cabeza es el número 9, Emoticón, el pensionista del Stud Don Rubí, que viene de derrotar a Quintalen por medio cuerpo en 1100 metros en 1.819 centésimos. Es un ejemplar que está atravesando un momento realmente inmejorable. Cuenta con un partidor muy bueno, correrá por fuera expectante y arriba tratará de desatar toda su furia en la recta final. Sus enemigos el 6, Ushuaia Ibiza, el del Estuquica, con Juan Figueredo. Viene a llegar segundo detrás de Majestuoso, a un cuerpo y un cuarto en 1100 metros, en 1.835 segundos. Corre en los últimos puestos, pero arriba tiene una atropellada realmente fulminante. Tendrán que contenerlo al grandote de 578 kilos del Estuquica. El lance es Majestuoso, el número 1, con la monta de Javier Portillo, que viene de ganarle precisamente a Ushuaia Ibiza, pero en 1100 metros. Hoy son 100 metros más y veremos cómo le afecta esos 100 metros a este ejemplar del Stud Don Honorio, que es muy corredor, pero hoy con colocación 1 tendrá que tomar la delantera rápidamente y aguantarse hasta el final. Hay varios competidores también con muchas chances, como el 3, el Galáctico, del Stud Don Rubí, que fracasó en su última salida, siendo el favorito de la carrera, pero 1200 tiene muchas chances de apeligrar la carrera. También está el debutante Silverado, el número 4, está muy jugado en las apuestas, un ejemplar de 572 kilos, un tordillo, 4 años, del Stud Don Honorio, bajo el cuidado de Albino Cáceres y con la conducción de Marco Mesa. Hay que tenerlo con mucho cuidado a ese ejemplar, y entre estos creemos que estaría la definición de esta octava y última carrera, una de las pruebas centrales, el premio especial 15 de agosto. En instantes actualizamos cómo están las apuestas y luego ya la partida de la última competencia de la jornada.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 por su garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 por su garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Y al instante se va a dar desarrollo a la última carrera. Favorito es el 6, Ushuaia Ibiza. Con Juan Figueredo vendrá en el fondo del lote, pero en la recta final tendrán que contenerlo al grandote de 578 kilos de 7 años del Estuquica, que buscará su segunda victoria. Están jugados también el 1 Majestuoso, el 3 el Galáctico y el 4 el debutante Silverado, el tordillo hermoso de 572 kilos, también muy jugado en esta última carrera, a ser tenido en cuenta para las exóticas, la llave directa, la trifecta, una competencia que promete un desarrollo emocionante hasta el final. Quien no lleva triple hasta el momento es el 9 Emoticom, sorprendentemente es el candidato de la revista por una cabeza. Allí se canjearon ya los últimos vales. Lleva también el 5 King Talent del Stu JC, ligerísimo ejemplar del JC, que buscará venirse un viaje de punta a punta. En instantes el desarrollo de la última carrera. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando ya los competidores de esta octava y última carrera. Premio especial 15 de agosto. 1200 metros la distancia. Campana de largada. Se van colocando los competidores. Ingresará el 13 al Galáctico. Lo propio hará el número 7 Ninja. La única hembra del lote. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 3, el Galáctico. Tercero por dentro se desempeña el número 1, Majestuoso. Cuarto viene accionando el 2, Maquiavelo. En la quinta ubicación lo hace el 5, Quintalen. Sexto se desempeña el participante número 9, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Silverado, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Quintalen. Tercero se desempeña el participante número 1, Majestuoso. Cuarto viene accionando el número 3, el Galáctico. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 2, Maquiavelo. Más atrás se desempeña el participante número 9, Emoticon. Los competidores en los últimos 600 metros, el 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 5, Quintalen. Y los competidores del premio especial 15 de agosto están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Quintalen, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Silverado. En la tercera colocación se desempeña el participante número 3, el Galáctico. Descuentan ya los últimos 350 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, número 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 5, Quintalen. En la tercera colocación se desempeña el número 3, el Galáctico. Descuenta a los últimos 100 metros para el disco. Domina el 5, Quintalen. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 3, abierto en la atropellada de 7. Pocos metros para el disco número 5, Quintalen y Santiago Cabrera. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Ninja. Y cruzaron el disco.
en el cierre de la jornada. Quintalen puso su número al tope del tablero para llevarse el premio especial el 15 de agosto en una carrera vertiginosa desde el vamos. Salió el tordillo debutante Silverado a enseñar el camino. A partir de los 800 metros, Quintalen ya fue en su búsqueda, se puso a medio cuerpo de él y a partir de ahí comenzó una lucha incansable hasta los últimos 300 metros donde Quintalen le dijo adiós al tordillo Silverado y aguantó con lo justo la embestida de la número 7 Ninja, la única hembra del lote que se anotó en esta competencia. Parecía que le quedaba grande la categoría, pero realmente corrió un disparate y casi se lleva el premio especial 15 de agosto. Llegó en segundo lugar, tercero quedó el 3, el Galáctico, de buena carrera también, atropellando fuerte en los metros finales. Pero Quintalen realmente que allí ingresa al recinto de los vencedores, el Stud JC, recibido por su propietario, el doctor Juan Carlos Aveiro, el señor Víctor Yambay, Julio López, toda la gente del Stud JC celebrando esta gran victoria del Zaino Negro de 5 años que está al cuidado de César Paredes y que fue guiado por Santiago Cabrera, que lo conoce a la perfección a este ejemplar, que consiguió de esta manera su 9ª victoria en 18 presentaciones. Un campañón de Quintalen que se lleva nuevamente un cotejo de categoría jerárquico. Gran carrera realmente de Quintalen, que estaba entre los más jugados, pero los 1200 metros eran difíciles para él, pero realmente no fue así en la carrera. En la previa uno pensaba que a Quintalen le podía costar esos últimos 100 metros, pero hoy realmente en los últimos 300 metros disparó y llegó muy bien, cómodamente, con casi un cuerpo de ventaja sobre Ninja, que cargó con muchísima fuerza y realmente dejó una notable impresión la yegua Ninja, la alazana, que llegó en segundo lugar. Tercero quedó el Galáctico para los 3 primeros puestos de este premio especial 15 de agosto, que cerró la magnífica jornada que vivimos hoy aquí en el Hipódromo de Asunción. Nos reencontraremos el 30 de agosto. Hay llamados para el 30 de agosto con pruebas para potrillos. Se corre el clásico Polla de Potrancas y Polla de Potrillos, importados juntos con los nacionales. También el premio especial Policía Nacional, que tendrá lugar seguramente también en la distancia de 1300 metros, mientras que los clásicos Polla de Potrancas y Potrillos serán sobre 1600 metros. De esta forma culminamos la transmisión en vivo y en directo aquí desde el Hipódromo de Asunción y nos reencontramos el domingo 30 para disfrutar y vivir una emocionante jornada hípica que nos espera en la reunión número 20 de la temporada. Mañana tenemos remate de potrillos brasileros, son 6 los que se van a estar subastando, que van a ser sin dudas los grandes protagonistas de la próxima temporada 2027. Los invitamos cordialmente a todos a que puedan participar y disfrutar y, por qué no, llevarse un potrillo o una potranca de los 6 que estaremos subastando en el día de mañana aquí en el Jockey Club del Paraguay. Nos reencontramos el domingo 30 de agosto con más emoción aquí desde el Hipódromo Asunción. Buenas noches. Campana de largada. Se van colocando los competidores. Ingresará el 3 al Galáctico. Suaya Ibiza. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 15 segundos, 55 centésimos, ganada por 1 cuerpo y medio, del segundo al tercero, 1 cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 5, 19.200 guaraníes. Llave directa 5-7, 719.600 guaraníes. Trifecta 5-7-3, 587.300 guaraníes. Duplo 4-5, 3 aciertos, 2.221.300 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 29.075.100 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava y última carrera.
Lo propio hará el número 7 Ninja. La única hembra del lote. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 3, el Galáctico. Tercero por dentro se desempeña el número 1, Majestuoso. Cuarto viene accionando el 2, Maquiavelo. En la quinta ubicación lo hace el 5, Quintalen. Sexto se desempeña el participante número 9, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Silverado, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Quintalen. Tercero se desempeña el participante número 1, Majestuoso. Cuarto viene accionando el número 3, el Galáctico. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 2, Maquiavelo. Más atrás se desempeña el participante número 9, Emoticon. Los competidores en los últimos 600 metros, el 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 5, Quintalen. Y los competidores del premio especial 15 de agosto están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Quintalen, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Silverado. En la tercera colocación se desempeña el participante número 3, el Galáctico. Descuentan ya los últimos 350 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, número 4, Silverado, pequeña ventaja sobre el número 5, Quintalen. En la tercera colocación se desempeña el número 3, el Galáctico. Descuenta a los últimos 100 metros para el disco. Domina el 5, Quintalen. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 3, abierto en la atropellada de 7. Pocos metros para el disco número 5, Quintalen y Santiago Cabrera. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Ninja. Y cruzaron el disco.